Son las 9 menos 25, las 8 menos 25 en Canarias. Clara Serra, buenos días. Muy buenos días. Como le anunciaba, es responsable del área de igualdad de Podemos y ha firmado ese manifiesto que lleva por título Recuperar la ilusión, manifiesto para ganar. ¿Han perdido la ilusión? ¿Que tienen que recuperarla? No, para nada, no hemos perdido la ilusión, pero sí que creemos que hay una manera de afrontar la siguiente Asamblea Ciudadana más ilusionante y que recupere a mucha gente que quizás se haya distanciado en los últimos meses y que tiene que ser una Asamblea abierta al conjunto de la ciudadanía, cuanto más participativa mejor y cuanto más democrática mejor. ¿Por qué es tan importante el formato? ¿Por qué es lo que está en discusión? ¿Cómo se hace el Congreso? Si se votan las listas con el programa o programa y listas por separado. ¿Ustedes creen que el formato que propone Pablo Iglesias tiene como objetivo laminar al sector errejonista? Bueno, yo creo que lo que está en juego es que vayamos a dos formas, o sea, la principal discusión que sale a la luz con este manifiesto que hemos firmado es que corremos, yo creo, el riesgo de ir a una involución democrática con respecto al formato del Vistalegre anterior, que creo que también muchos de nosotros consideramos que podría ser mejorable, pero en este caso podemos ir a un Vistalegre 2 que sea menos democrático que el Vistalegre... Involución democrática es una expresión muy dura, ¿eh? 1. Sí, a ver, lo que está en juego es, podemos ir a un formato de congreso, de asamblea, donde discutimos quién está al mando y la discusión fundamental sea quién dirige el barco, ¿no? Y si gana uno o si gana otro, y además que la manera de discutir sea si gano yo, el rumbo del barco es este, si gana otro, el rumbo del barco es este. Eso es lo que yo llamaría un combate de boxeo o una opción entre A y B, donde, por cierto, no solo Íñigo no podría proponer una discusión política o aportar en cuanto a ideas políticas, sino ningún otro militante de Podemos podría hacerlo sin ofrecer a la vez una dirección alternativa a la de Pablo Iglesias, lo cual no solo cercena la posibilidad de Íñigo de aportar al debate político, sino, ya digo, de cualquiera de los que formamos Podemos. ¿Cuál es la otra opción por la que apostamos quienes formamos el manifiesto? Bueno, que el debate fundamental, el primero y el más importante, sea sobre el proyecto. ¿Cuál es el rumbo que debe seguir el barco? Y que ese debate se tenga antes de discutir quiénes lo llevan a cabo. Y además creemos que es el debate fundamental porque lo primero es en qué consiste el proyecto y no quién lo lidera. Entonces, en ese sentido, luego podrían proponerse a dirigir el barco una serie de personas, dirían nosotros podemos encabezar la dirección para llevar a cabo lo que se ha debatido y se ha decidido entre el conjunto de Podemos, y es la manera de garantizar que la dirección, podríamos decir, manda obedeciendo lo que se ha decidido por el conjunto de Podemos. ¿Pero ustedes estarían dispuestos a pilotar un partido con un programa político en el que no creen? ¿Con una estrategia de la que han discrepado durante el Congreso? Bueno, yo creo que, primero, creo que un debate, y eso tiene que ser un congreso, es si es un debate real y no un debate ficticio, como los que se tienen a veces en las instituciones y los que tienen a veces los partidos viejos, a un debate entre compañeros se va asumiendo la posibilidad de que se te convenza por el camino. Es decir, tú puedes tener una posición de partida, pero si es un verdadero debate y debatimos bien, creo que uno se expone a que quizás salga del debate con ideas diferentes a las que tenía al entrar, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que debe albergar la posibilidad, efectivamente, de llevar a cabo unas ideas que le han convencido. Por otro lado, decía Echenique, bueno, yo no voy a llevar a cabo un proyecto, no sé cómo lo decía, ¿no? Como si el Partido Popular, siendo compañeros, es obvio que podemos tener diferencias, pero somos compañeros de un proyecto. Es decir, sí, yo creo que sí que yo puedo asumir, igual que asumo como dirección, la decisión colectiva de un órgano de dirección, incluso aunque yo haya mantenido otra posición, efectivamente, creo que la tarea de los dirigentes es asumir la posición del conjunto de tu organización, entendiendo que las diferencias son de matices y que formamos parte de una unidad en la que estamos de acuerdo en lo fundamental. ¿Por qué un manifiesto público sobre un asunto que van a votar los inscritos en Podemos en unos días? ¿Por qué un manifiesto público sobre...? Bueno, pues porque se está dando ya un debate. Podían esperar a que las bases voten, ¿no? Es que deben de verdad... Aquí flota en el aire la sensación de que o daban un paso al frente, decían quiénes son y qué apoyos tienen, 300 cargos públicos, o en el proceso
podían laminarlos. ¿Ustedes se fían de lo que voten las bases este fin de semana y del procedimiento? Porque se iba a votar esto. ¿Por qué el manifiesto una semana antes? Bueno, ya digo, yo creo que algunas de las cosas que van a votar las bases se podrían votar en la propia asamblea, ¿no? Y lo que creo que tiene que ocurrir en una asamblea es que haya un debate que anteceda a las votaciones y a las decisiones. Es decir, las cosas se tienen que argumentar y razonar. Yo no creo que debamos ir a una votación donde no se ha explicado las posiciones y lo que conlleva una cosa y la otra. Entonces, si estamos trasladando algunas de las decisiones de la asamblea a una votación que además va a ser en unos pocos días, es normal también que anticipemos un debate que podría haberse dado en la asamblea, pero dado que decidimos en unos días, tenemos que debatir qué está en juego aquí y qué consideramos cada uno. ¿Usted cree que la marca Pablo Iglesias tiene rival dentro de Podemos? Yo creo que hay muchos militantes de Podemos que quieren que su secretario general sea Pablo Iglesias y a los cuales no se les debería hurtar la posibilidad de aportar al debate político o a otras cuestiones, a una propuesta, por ejemplo, de la Comisión de Garantías, al resto de decisiones que hay que tomar en Podemos, y que eso no conlleve tener una alternativa a Pablo Iglesias. Creo que es el sentir de muchos militantes de Podemos. Y hay muchos militantes de Podemos que pueden considerar que tienen mucho que aportar, incluso un documento entero político u organizativo que aportar, y que no quieren que se les fuerce a que eso conlleve pues un enfrentamiento con Pablo Iglesias. Pero Errejón está detrás de este manifiesto y pide la discusión por separado porque no tiene fuerza para presentarse como alternativa a Iglesias. Pues eso se lo debería preguntar a Íñigo, pero yo creo, primero, es un manifiesto que ha surgido de muchos secretarios generales municipales al que se ha sumado Íñigo con posterioridad, y en segundo lugar yo creo que el propio Íñigo ha dicho que le parece que lo fundamental sería que hubiera un debate de ideas y un debate de proyecto y que después se discutiera, además con toda la honestidad, porque decíamos, ¿alguien que no cree en esas ideas puede llevarlas a cabo? Bueno, una vez la dirección haya decidido cuál es el rumbo, quien crea que es incompatible esas ideas con lo que él llevaría a cabo, que no se presente, ¿no?, como dirección, pero en cualquier caso es una cosa posterior. ¿Y Clara Serra prefiere a Pablo Iglesias al frente del partido como secretario general? Yo sí, yo creo que Pablo Iglesias es un excelente secretario general. Yo querría votar a Pablo Iglesias como secretario general, pero querría discutir algunas de las ideas y querría que Pablo Iglesias fuera secretario general asumiendo la posibilidad de que le convenza no solo Íñigo Errejón, yo, sino cualquier militante de Podemos, y que lleve a cabo después lo que decidamos entre todas. Ustedes son conscientes, ¿verdad?, del desconcierto, del desencanto que provoca en mucha gente que creyó en Podemos, en otra forma de hacer política, que ha estado ahí defendiéndolos de una manera a veces incluso temeraria, esta pelea interna por el poder. Yo creo que efectivamente la gente está cansada, y con razón, de que en los partidos políticos haya peleas por el poder. Ahora bien, yo creo que hay una cosa también que hay que defender en Podemos, creo que lo hemos hecho siempre y estoy orgullosa de eso, y es el debate de ideas y la confrontación de ideas, con toda la lealtad al proyecto, pero a la vez, y siendo leales al proyecto, entendiendo que al proyecto se contribuye defendiendo las ideas. Y creo que es peligroso llamar a un debate político de ideas una disputa por el poder. Creo que no es una disputa por el poder mientras haya un debate abierto y donde se confrontan diferentes ideas. ¿Y cree que los pablistas están en una pelea por el poder? Creo que no, creo que tienen su propio proyecto y creo que es legítimo, pero en cualquier caso, del formato de Vista Alegre se deduce un poco si va a ser un partido donde haya enfrentamiento de bloques, donde no se mueven las posiciones, o si lo que prima son las ideas, las mejores ideas, contrastamos ideas y salimos de ahí más fortalecidos y más eficaces como partido. Que diría que Pablo Iglesias defiende un formato de hiperliderazgo. Diría que el formato que está defendiendo Pablo sí que de alguna manera arrincona una situación en la que se decide si Pablo sí o Pablo no, y por tanto es una especie de plebiscito sobre el liderazgo y que prima eso sobre las ideas políticas y el rumbo de Podemos. El manifiesto reclama también una mayor proporcionalidad en todos los órganos para conseguir más pluralidad, igualdad de género en puestos de responsabilidad. Hace justo una semana el área de igualdad hacía público un informe que concluía que las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad de Podemos. ¿A qué se debe? Porque usted iniciaba una gira, una ruta este fin de semana que empezó en Granada para tratar de averiguar, de testar qué está pasando. Porque en un partido nuevo, con hombres y mujeres jóvenes, los hay de todas las edades, pero muchos muy jóvenes, la mujer sigue infrarrepresentada en los puestos de responsabilidad de Podemos. Bueno, yo he sido responsable de igualdad durante 2 años y en ese tiempo hemos tenido la tarea de, no solo de construir el feminismo de Podemos para ganar el país, ¿no?, y las propuestas de Podemos, sino también construir una organización
elección igualitaria y donde las mujeres estén en igualdad de condiciones, y ahí ha habido éxitos y también tareas pendientes. Quiero decir que estamos orgullosas de algunas cosas que hemos hecho para ser un partido nuevo. Este Congreso de los Diputados es el más paritario de la historia y es Podemos quien más mujeres ha llevado en sus listas, y eso es resultado de mucho esfuerzo. Pero hay asignaturas pendientes, creo que tenemos que ser súper críticos y creo que este tiene que ser un partido que no se compare a los otros, y una de ellas es, en cuanto a las secretarías generales, hay muchos más hombres que mujeres, un 75% de hombres frente a un 25% de mujeres, y en ese sentido hay una tarea pendiente evidente que hay que arreglar en la próxima Asamblea Ciudadana. Pero le pido su diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa situación? Bueno, pues creo que precisamente un partido nuevo que se construye muy rápidamente, además en un contexto de combate electoral, es difícil poner en marcha mecanismos que reviertan las dinámicas que se dan en Podemos y en toda organización política, por la cual las mujeres en principio lo tienen más difícil o no hay igualdad de condiciones. Y las secretarías generales no es algo que se pueda corregir con una decisión política, es decir, no se puede decir en tal lugar, ¿no?, se presenta una mujer puesto que en tal otro lugar se ha presentado un hombre, y por tanto los mecanismos de corrección exigen un trabajo más a largo plazo, de formación, de empoderamiento de las mujeres, etcétera, etcétera. El informe lo hicieron público justo la semana en la que Pablo Iglesias hizo su famoso discurso en un acto sobre qué es feminizar la política. Él dijo literalmente, cuando hablaban de la PA, de la plataforma antidesahucio, y la feminización, ¿qué significa la PA? La feminización no tiene nada que ver con que los partidos tengan más mujeres en cargos de representación, que eso es importante y está bien, decía él. La feminización no tiene que ver con la presencia de más mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, que está muy bien que ocurra eso. La feminización tiene que ver con la forma de construcción de lo político. Construcción de lo político que él explicaba así. En este momento, feminizar la política es construir comunidad en los barrios, en los centros de estudio, en los centros sanitarios, en los centros de trabajo. Es construir eso que tradicionalmente conocemos porque hemos tenido madres, que significa cuidar al que tienes al lado, preocuparte del que tienes al lado, sustituir de una vez un tipo de virilidad burguesa, porque ha sido la clase adversaria la que ha construido los conceptos políticos, que tiene que ver con el enfrentamiento desde la tribuna o que tiene que ver con un tipo de espectacularización viril de la política que sigue imponiéndose. Usted es la responsable de Igualdad de Podemos. ¿Comparte esta opinión de Pablo Iglesias? ¿Eso es para usted feminizar la política? Bueno, nosotros es un discurso que hemos defendido en Podemos desde hace mucho tiempo, cuando decimos... ¿Quiénes son nosotros? Podemos. Ajá. Nosotros decimos que feminizar la política tiene que ver, por supuesto, con que haya mujeres en todos los espacios, en todos además, en cada uno de los espacios de representación, en los partidos, en las instituciones, y hace falta todavía contrarrestar muchos obstáculos que hace que las mujeres estén infrarrepresentadas. Pero cuando decimos eso, también decimos que hace falta hacer visible en la política lo que había sido invisible. Es decir, cuando defendemos que la feminización de la política tiene que ver con el cuidado, lo que decimos es que el cuidado ha estado relegado a un ámbito privado, invisible, ha estado feminizado, es decir, ha estado puesto sobre los hombros de las mujeres, y que en ese sentido feminizar la política es traer al espacio público eso que había sido destinado a las mujeres en exclusividad, que es el cuidado, y que tiene que politizarse, y que cuando se politiza el cuidado no es que las mujeres refuercen su papel de cuidadoras, es que el cuidado se lleva al espacio público y por tanto se defiende como responsabilidad colectiva de hombres y de mujeres. Feminizar la política, pues, es... ¿Por concretar una frase? Creo que es politizar el cuidado y en ese sentido también hacer que los hombres sean responsables de él. Hay además una reunión muy importante, se reúne el Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid y aprobará el reglamento del grupo parlamentario de Podemos para aclarar, por ejemplo, cómo debe producirse un relevo en el grupo, entre ellos el de portavoz. El portavoz actual, señor López, rejonista o adscrito a ese sector, perdedor por tanto de las primarias que ganó Ramón Espinar, ¿corre riesgo de saltar con el nuevo reglamento? Bueno, en primer lugar, que pondría en duda la categoría de rejonista, que en una teatralización excesiva pues todos acaban cayendo en ese saco, ¿no? Pero bueno, José Manuel viene del 15M, es un excelente perfil, creo que del que estamos muy orgullosos en Podemos. Creo que sería un error enorme de la nueva dirección si eso sucediera. Yo he dicho en varias ocasiones que no creo que se produzca, porque desde luego sería un error. José Manuel López no se ha presentado a secretario general, se presentó a precisamente cabeza de lista en unas elecciones
en donde tuvo su respaldo. Además de eso, es el firmante de los documentos que ganaron en esta Asamblea Ciudadana y que Ramón Espinar tiene que llevar a cabo, y además ha sido revalidado porque ha sido una de las personas más votadas, así que creo que tiene plena legitimidad para seguir adelante. ¿Pero cree que existe el riesgo, sí o no? No lo sé, en cualquier caso, quienes defienden la pluralidad, como ha sido el caso de la Dirección de Madrid, creo que no es compatible defender la pluralidad con excluir después de puestos de donde uno está legitimado por haber participado en otra lista, y sería un error enorme, creo que no lo harán. Clara Serra, gracias por venir a la SER y suerte. Buenos Muchas días. Gracias. Son ahora las 9 menos 10.